Biografía del Reverendísimo Padre Julio María Matovelle, por el Señor Doctor Don Wilfrido Loor. A la Santísima Virgen María, augusta emperatriz de cielos y tierra, en su advocación de Nuestra Madre del Quinche. A ella, madrina de la Basílica del Voto Nacional, a ella, a quien dedicó su lira de poeta y su pluma de historiador, el Reverendísimo Padre Julio María Matovelle, la comunidad de Oblatos dedica humilde y cariñosamente, con ocasión de la coronación canónica, esta biografía de su venerando fundador en Quito a 20 de junio de 1943. Prólogo. El doctor Wilfrido Loor nos regala con otra producción literaria, la biografía del Reverendísimo Padre Dr. Julio María Matovelle. Podemos felicitarnos por ello, ya que la personalidad recia de este ilustre hijo de Cuenca no debía perderse poco a poco bajo el polvo del olvido. Ni el autor ni el biografiado necesitan que yo los presente al público, pues ambos tienen carta de ciudadanía en la República de las Letras Ecuatorianas, y sus altos valores literarios, morales y políticos son de todos los ecuatorianos bien conocidos. Sin embargo, debo decir algo de ellos, algo que sirva de enfoque para justipreciar los méritos del presente libro. El doctor Julio María Matovelle. El doctor Matovelle es una figura sacerdotal que hubiera descollado en los centros eclesiásticos de Europa al lado de los más notables sacerdotes. Su vocación al sacerdocio tuvo mucho de providencial. El 20 de marzo de 1880 cantó su primera misa y desde entonces fue el sacerdote ejemplar. Llevó una vida limpia, casta, piadosa, de gran trabajo y fue siempre y en todas partes un digno representante y apóstol de Cristo. Amablemente invitado por el doctor Remigio Crespo Toral, presidente del comité que se formó en Cuenca para celebrar el 10º aniversario del padre Matovelle, tuve el honor de pronunciar una corta y sencilla oración fúnebre de la que voy a entresacar algunos párrafos porque en ellos se resume lo que fue nuestro excelso cuencano. Decía yo: Matovelle es el sacerdote modelo, porque Matovelle fue maestro y defensor de la doctrina de Cristo. Fue intercesor por su pueblo, por el pueblo confiado a los sacerdotes de su celo, y fue víctima propiciatoria sacrificada en aras del amor a Dios y al prójimo. Fue maestro y defensor de la doctrina de Cristo. ¿Quién le podrá negar esta gloria? ¿Quién no verá este brillo en la diadema que circunda las sienes del padre Matovelle? Que el sacerdote de Jesús debe ser centinela vigilante que guarde la heredad del Padre Celestial, pues Matovelle la guardó en todos los terrenos a donde podían llegar la mirada y la acción de su ingenio poderoso. En el púlpito, en la prensa, en los centros científicos, en el Parlamento y, por último, como corona y perpetuación de todo ello, en la fundación de sus dos congregaciones religiosas. En el púlpito, Matovelle fue siempre sabio y certero guía espiritual y afamado orador que llenó todos los púlpitos de la ciudad y casi todos los de las diócesis. No es menester insistir en esto, porque aún nos parece ver en las cátedras sagradas de nuestra ciudad su ascética silueta y oír su encendida palabra de apóstol. Y a sus trabajos en el púlpito añadió sus trabajos en la prensa. Matovelle es un polígrafo, pero polígrafo sacerdote, porque escribe mucho, pero todo lo escribe para defensa y gloria de Cristo y su Iglesia. Al hacerse sacerdote hubo de romper con las aficiones del arte, renunciar a la poesía y quitar a sus escritos la decoración del estilista. Así lo prometió y rara vez el sentido de la belleza traicionaba la austeridad de su propósito. Sus versos habían de perdurar, pero forjados a la llama mística o derramados en el ingenuo acento del himno o del cantar para devoción del pueblo. Su pluma campea triunfante ya en obras de devoción, como novenas y meses de María, ya en obras históricas como la de los santuarios célebres de la Virgen de la América Española, ya en artículos de polémica religiosa, ya en libros de alto vuelo teológico y escripturario, como sus meditaciones sobre el Apocalipsis. De su docta y bien cortada pluma salieron El catolicismo y la libertad, el derecho público eclesiástico, obra que fue adoptada como texto de enseñanza en el Seminario Conciliar de Cuenca,
y muchísimos opúsculos de carácter místico que han merecido los honores de la reimpresión en otros países. Fundó algunas revistas de propaganda religiosa, tales como La República del Sagrado Corazón de Jesús en Quito, El Heraldo de la Hostia Divina en Cuenca, y en todas partes dejó su pluma huellas indelebles de la luz brillante que iluminaba el cerebro de quien lo movía. No cabe duda de que Matovelle es uno de los adornos más bellos y afiligranados de la literatura católica ecuatoriana. En los centros científicos. Una de las grandes obsesiones del gran Matovelle fue, a no dudarlo, la de formar las inteligencias con criterio cristiano. A eso tendió la fundación de la Asociación de la Esperanza y del Liceo, a cuyos fraternos lares se acogió la flor innata de la intelectualidad cuencana, lo mismo que más adelante la fundación del Centro de Estudios Históricos y Geográficos y la Academia de Derecho Público Católico. A esto su empeño de obtener, como obtuvo, cuando le cupo el honor de representar a las provincias de Cañar y Azuay en las legislaturas nacionales, el establecimiento de las religiosas del Buen Pastor en Cuenca y las escuelas de los hermanos de las escuelas cristianas y de las religiosas de la Providencia en Azobes. La misma fundación del Colegio Nacional Juan Bautista Vázquez es también obra suya. Matovelle coincidió con los grandes hombres del mundo católico. El error, por ser error, es siempre algo falso, es algo anticientífico. Sin embargo, el error en todos los tiempos, pero más en nuestra época, ha querido vestir su desnudez vergonzosa con el imperial ropaje de la ciencia, y proclamándose a sí mismo como el único dueño de la verdad, con cinismo e ignorancia superlativas, ha tratado a la Iglesia Católica de retrógrada, de anticuada, de retrasada, de oscurantista, de tiránica, que quiere tener a los hombres para dominarlos sumidos en las sombras de la falsedad y el engaño. He aquí la razón de por qué todos los grandes ingenios del cristianismo se levantan unánimes para implantar la instrucción cristiana en todas las inteligencias, desalojar al enemigo, si se me permite la frase, de las trincheras del cerebro. Así lo hizo también Matovelle, y no es esta pequeña gloria suya y aún de la ciudad donde vio la luz primera. Mas esto no bastaba para la acción sacerdotal de su genio tan grande como su cielo. Celus domus tua comedit me, podía decir, me abraza y me consume el celo por la defensa de tu casa, y esto es lo que lo llevó a poner su planta en el Parlamento. Caso bien raro en las vidas de sacerdotes célebres es el de saltar al campo de la lucha política, donde apenas es posible salir limpio del barro de la pasión desbordada. Matovelle saltó a ese campo, pero siempre puesta la mira en su carácter sacerdotal. Después de esto, ¿qué quedaba ya por hacer? Para nosotros nada, pero Matovelle no pensó así. Quería todavía coronar, quería perpetuar su obra sacerdotal y lo consiguió a las mil maravillas con la creación de sus congregaciones religiosas. Sí, porque el padre Matovelle, entre otros méritos, pudo ofrendar a Dios, al trasponer los umbrales de la vida, las coronas hermosísimas de dos congregaciones religiosas consagradas a perpetuar en el mundo su grande obra de sacerdote del Señor. Porque este es el fin y esta es la gloria de estas dos congregaciones, flores inmarcesibles nacidas en el pensil Azuayo, continuar la obra de la grande alma de su fundador. Para eso le dio a unos como misión la de ayudar a la diócesis con sus ministerios de sacerdotes ejemplares. Para eso señaló a las otras como fin la enseñanza, que es uno de los apostolados más eficaces. Para eso dio a los unos y a las otras el nombre y carácter de oblatos, que quiere decir ofrecidos como víctimas a Dios. Así lo fue él, porque si hay alguna idea que obsesione y aún casi llegue a manía santa, esta fue la de ser víctima propiciatoria en el altar del amor a Jesucristo nuestro Redentor. 2. Tal fue Matovelle. Escribir su biografía es empresa nada difícil y que exige grandes arrestos. La dificultad de escribir la vida del fundador de los Padres Oblatos, llena de obras apostólicas, no estriba tanto en sus actividades propiamente sacerdotales y piadosas, ni siquiera en sus labores y tareas literarias, cuanto en sus acciones políticas, o mejor dicho, político-religiosas.
Matovelle se ordenó de sacerdote el año de 1880 y murió el 18 de junio de 1929. Cogió, pues, la época de las transformaciones políticas del país desde el gobierno teocrático de García Moreno, como con cierto retintín malicioso llaman muchos liberales a las presidencias garcianas, hasta la época de los gobiernos del radicalismo sectario más acentuado que nos trajo el régimen liberal. Cogió esa época y la vivió, porque Matovelle participó activamente, aunque de un modo particular bajo el punto de vista religioso, en las luchas de todas esas transformaciones. Tomó parte en esas luchas primero en el Parlamento y luego, cuando en nombre de la libertad se prohibió a los sacerdotes la entrada en las cámaras, desde el puesto de inspirador y conductor de ideas que le señalaban sus ejecutorias intelectuales. Por tanto, para escribir la vida de Matovelle hay que meterse en las turbias y procelosas aguas de la política que el Ecuador ha surcado en los últimos 60 años. Cosa difícil es hacerlo con valentía, sobre todo con verdadera competencia y juicio seguro. Dios ha querido darnos un biógrafo adornado con estas prendas en el doctor Wilfrido Loor, porque Loor posee ambas cualidades, seguro juicio católico y seguro juicio político por una parte, y conocimiento sólido de la vida política ecuatoriana por otra. De ellas nos dio antes ya pruebas esclarecidas y nos las vuelve a dar en esta obra. Criterio católico. Matovelle fue antes que nada sacerdote y sacerdote de vida interior, sacerdote de vida ascética, sacerdote fundador de congregaciones religiosas. Loor debía presentarnos y nos presenta la imagen de este sacerdote. Y siéntese, a la verdad, un encanto sorprendente al ver que un seglar mete la pluma en este terreno piadoso y de alto ascetismo y que anda por él con paso firme. No es que en esta biografía se diga la última palabra de la vida interior del biografiado, ni se trata de eso. El autor quiso narrar únicamente lo que fuera bastante para darnos a conocer la vida espiritual de Matovelle y especialmente en cuanto esta vida espiritual fue la propulsora de sus trabajos, campañas, empresas y movimientos de hombres de acción, y esto lo ha conseguido plenamente. La claridad y precisión con que trata esta materia es una prueba de que Wilfrido Loor no es un católico de instrucción a la violeta, sino que junta a su fe viva y ardiente una ilustración seria y maciza. Por eso marcha con pie seguro cuando nos muestra a Matovelle resolviendo el nebuloso y trascendental problema de su vocación sacerdotal, cuando nos pinta su celo por la salvación de las almas, patente en los actos todos de su vida multiforme y activísima, cuando nos reseña los actos numerosísimos de su devoción, acendrada al corazón de Jesús y a la Santísima Virgen, cuando nos engolfa en las armonías líricas del poeta cristiano y devoto, cuando pasa revista a sus producciones de escritor galano y fecundo, cuando pone a nuestros ojos el camino largo, escarpado y lleno de tropiezos de la fundación de su congregación amada, de los reverendos padres oblatos y por fin cuando nos hace asistir a los últimos momentos santos y de emoción religiosa hondísima en que Matovelle, confortado con los santos sacramentos y admirablemente preparado, traspone las fronteras de este mundo para emprender el vuelo a las moradas de la gloria. Criterio político. Pero Matovelle también fue un político. Para darnos a conocer sus tareas de tal, el doctor Wilfrido Loor hace desfilar ante la vista del lector toda la política de nuestra vida republicana desde Borrero hasta Alfaro y Plaza, y la enjuicia bajo el punto de vista religioso. Para Loor, los dos compatriotas de Matovelle resultan cándidos en demasía. Veintemilla, aunque conocedor del mundo, es un ambicioso conculcador de la justicia y atropellador de los derechos católicos. Camaño, aunque de filiación liberal al principio, es el más enérgico y sensato. Flores, conservador liberal a la inglesa, desconoce el terreno que pisa y divide a los conservadores, causando al catolicismo ecuatoriano una herida irreparable. Los radicales y masones, con su caudillo Alfaro, inician y encausan y hacen prosperar una política antirreligiosa del todo perversa. Enfrente de ellos se levanta Matovelle, sin más arnés que la sotana del clérigo, enarbolando la bandera política, si se quiere teocrática, de García Moreno.
Tal es el cuadro vivo de Loor nos dibuja en las páginas palpitantes de la biografía del padre Matovelle. Hay en ellas aperitivo suficiente para que se lean con interés y es posible hasta compasión. El autor no pasa sobre estos puntos con la mirada fría del historiador impasible que contempla los hechos después de siglos, sino que da a su relato el calor del convencido de la justicia de la causa sostenida por Matovelle. Loor no oculta sus convicciones, al contrario, confiesa paladinamente la grandeza, la razón, el derecho de la política del gran presidente cristiano que consagró la República al Sagrado Corazón de Jesús. Aunque los hechos prueban la razón de la política garciana, quizá no todos lo vean así, por eso nos atrevemos a profetizar el efecto que la lectura de esta obra va a producir. Muchos la recibirán con regocijo, pero otros, quién sabe, es posible levante controversias semejantes a las que levantó estudios históricos políticos del mismo autor. Aquí está el libro y todos pueden juzgarlo. Aquí están los hechos y todos pueden pasar por el tamiz de la crítica. De todos modos, Loor con este libro hace un gran bien a la patria y la causa cristiana, y esto por dos razones. La primera porque en él recoge y pone de resalto la grandeza del gran cuencano, cuyo nombre honra por igual al país donde nació y al clero nacional. La segunda porque en él destaca la nobleza, elevación, justicia y necesidad de una política religiosa que en el Ecuador cuenta con su más grande magistrado, García Moreno, y con su más excelso teorizante de ciencias políticas, el sacerdote Dr. Julio María Matovelle. Si respecto a los detalles se levanta polémica, esta servirá para dar más luz a los detalles. Por mi parte, con la cordialidad de amigo y como amante de las glorias puras de la nación ecuatoriana, felicito al Dr. Wilfrido Loor por la publicación de este nuevo libro con que enriquece las letras nacionales y ojalá se dé término para seguir trabajando y limando hasta la perfección otras obras dentro del campo histórico que también domina, con lo que, además de acrecentar nuestro caudal de cultura, puede hacer grandes servicios a la causa del catolicismo y de la patria. Quito, a 31 de marzo de 1943, José Urarte, sacerdote jesuita. Juicio del Reverendísimo Padre Ramón Gavilanes, provincial de la Orden de la Merced en el Ecuador, acerca de esta biografía. Invitación. El Reverendísimo Padre Superior General de la Congregación de Sacerdotes Oblatos se ha servido invitarnos para que emitamos nuestro juicio acerca de la biografía del Reverendísimo Padre Dr. Julio María Matovelle, escrita por el señor Dr. Wilfrido Loor. Hemos aceptado de muy buen grado tan honrosa comisión, no para emitir un juicio crítico completo acerca de este notabilísimo escrito, sino tan solo nuestro modesto parecer acerca del asunto más delicado y más discutido en la vida del reverendísimo Padre Matovelle, su actuación política. Y hemos llevado a cabo nuestro trabajo en testimonio de la deferencia especial que guardamos a la venerable comunidad de oblatos, a quien tanto debe la República del Ecuador a razón de la obra monumental de la Basílica del Voto Nacional. Este agrado se acrecienta, sin embargo, al considerar que la obra aludida ve la luz pública en un tiempo en que han venido tan a menos el sentimiento religioso, el patriótico y el del deber político. Apreciación general del Dr. Loor acerca del Reverendísimo Padre Matovelle. Nosotros coincidimos con varios personajes ecuatorianos en la opinión de que el señor Dr. Loor es un brillante escritor, de erudición poderosa, de juicio recto y de criterio netamente católico. En posesión de la verdad histórica, es firme en sus convicciones y con la valentía de quien defiende la verdad, que es la causa de Dios, sin contemporizaciones de ninguna clase y sin temor a las diatribas de escritores cegados por el error y apasionados por ciertas teorías, ha dejado para la historia páginas admirables y de fuerza incontrastable. Y este escritor admirable, al examinar la general figura del reverendísimo Padre Matovelle, se encuentra subyugado por dos facetas principalísimas de las que sobresalen en este varón de talla gigantesca, la de hijo esclarecido de la Iglesia y la de meritísimo ciudadano al servicio de la patria.
El biógrafo no pudo no mirar las excepcionales facultades de este hombre ciertamente providencial, y así pudo estimar que varios de los actos del reverendísimo padre Matovelle tenían consecuencias incalculables, y así es también como el escritor manabita hace que en tal personaje se reflejen, por más de medio siglo, ya la vida de la Iglesia, ya la vida de la patria ecuatoriana. Aspecto ascético de la vida del reverendísimo padre Matovelle. Tenemos pleno conocimiento de que un conocido escritor tiene adelantado el trabajo de la vida ascética del reverendísimo padre Matovelle. De esto rendimos cumplidas gracias a Dios, nuestro Señor, y nos complacemos grandemente por la ejecución de una obra llamada a dar mucha gloria a Dios, ilustre a la Iglesia ecuatoriana y gloria a la congregación de sacerdotes oblatos. En cuanto al polígrafo manabita, bien podemos asegurar que no se desentendió de este punto de vista, al narrar la vida del venerando religioso cuencano, pues con sentido de ferviente católico supo entrar en lo íntimo del alma del biografiado, y así es como nos lo muestra ya como un niño piadoso, devoto seminarista, abogado de conciencia católica y escrupulosa, ya como sacerdote ejemplar, según el corazón de Dios, el fundador de 2 congregaciones de oblatos, apóstol de la acción católica y obras sociales de alta significación, ya como asceta de subidos quilates, sin olvidar al hombre de letras, al inspirado poeta, al polígrafo cristiano. Nosotros, como llevamos dicho, no nos ocuparemos de este aspecto en la biografía que presenta el señor Dr. Loor. Nosotros examinamos el carácter político. Política del reverendísimo padre Matovelle. El reverendísimo padre Matovelle enseñó una política netamente católica, convencido de que el liberalismo era hijastro de la masonería y de que había nacido de la Revolución Francesa, de carácter notoriamente masónico también, impugnó este error político cuyo fin es destruir la influencia religiosa en la Constitución, en las leyes e instituciones de un país y en toda su vida política. El liberalismo, a pretexto de una mentida libertad que nunca se siente, porque ni la da ni la procura, ha sido el azote más terrible de todas las naciones, como en carne propia lo hemos experimentado los ecuatorianos. El gran Matovelle combatió con su palabra y con su pluma en la conversación, en la cátedra y en el parlamento esta funesta plaga. Fue en verdad el martillo del liberalismo, y esta es la causa porque los radicales, los liberales y los católicos liberales han hecho por lo menos el vacío en derredor de este ilustre ecuatoriano, digno por 1000 títulos de la estimación, gratitud y honor no solamente de Cuenca, sino del Ecuador y de América Latina. Como el Partido Conservador ha fijado los principios de su política en los principios de la Iglesia Católica, el reverendísimo padre Matovelle defendió esta política, defendió al Partido Conservador. Para él, como para el Partido Conservador, la política, la única política verdadera, la política que salva a los pueblos y los conduce a la gloria, es esa política que arranca de la ley eterna del legislador supremo y se traduce en la Constitución, leyes e instituciones que toda nación debe establecer en conformidad con el pensamiento y la voluntad de Dios. Se ha pervertido el concepto de la política. En nuestros tiempos, es cierto, se ha pervertido el concepto de la política. Se cree que consiste en apoyar incondicionalmente a tal o cual gobierno, en seguir tal o cual partido político, en alcanzar tal o cual empleo, en hacer este o aquel alboroto político y aún comprometerse en un movimiento revolucionario, etc. Esto no es política, es corruptela política, consecuencia legítima del sistema liberal que es revolucionario. La verdadera política, la única que puede gloriarse con este nombre, es aquella por la cual gobernantes y gobernados aunan sus esfuerzos para conseguir el fin de la sociedad civil, la felicidad temporal, enderezada al fin supremo del hombre. Y he aquí el portentoso genio de Matovelle, concibiendo la política en su sentido exacto y trabajando en ella según estas ideas. Y aquí permítasenos trasladar de ciencias políticas estos pensamientos del reverendísimo padre Matovelle. De los elementos constitutivos de la sociedad política, el más noble es la autoridad, que es la forma del cuerpo social.
De ella depende por lo mismo el ser, el movimiento y la vida de este último. La sociedad política es obra de la naturaleza, esto es, de Dios. No es el resultado casual o arbitrario de la invención humana. Y así como la familia es principio y fuente de las tribus y naciones, la autoridad paterna es el germen de la autoridad política. Por consiguiente, siendo imposible que existan los hombres si no es por medio de la familia, es por el mismo hecho imposible que vengan al mundo fuera de los alcances de una sociedad civil cualquiera, por salvaje y elemental que ella sea. Los modos de transmisión de la autoridad política dependen de la historia y constitución social de cada pueblo, pero por múltiples y variados que sean estos modos de determinar la persona que ha de ejercer la autoridad de cada Estado, ella emana siempre y únicamente de Dios. Podrá en ciertas naciones tener el pueblo derecho de elegir la persona de su príncipe, pero es Dios siempre quien comunica al elegido inmediatamente la soberanía. Si de Dios inmediatamente procede el alma, que es la forma sustancial del hombre, con mayor razón ha de proceder inmediatamente de Dios la soberanía, que es la forma sustancial de la sociedad política, puesto que esta última es un ser mucho más noble y perfecto que el hombre individual. Adviértase que, según hemos dicho anteriormente, la autoridad política toma el nombre de soberana cuando es independiente de todo otro poder civil en el gobierno de su pueblo, así como éste, en virtud de la misma independencia, adquiere con propiedad el título de nación o Estado. Cierra comillas. El doctor Loor ante la política del reverendísimo padre Matovella. El señor doctor Loor es un gran político. Ama ardientemente a su patria, por eso es político sincero, bueno. Es profundamente católico, por eso quiere que la política ecuatoriana sea católica, y con su talento poderoso puesto a servicio de una ilustración vastísima, ha llegado a la conclusión exacta de que la política católica es la única mandada por Dios, buscada por los verdaderos patriotas y eficaz para hacer felices a las naciones y llevarlas a la cumbre de su gloria. Por todo esto, el biógrafo católico se entusiasma ante la acción política del reverendísimo padre Matovelle y a conciencia expone sus doctrinas, sigue sus gestiones y con valentía defiende sus posiciones. Y en esto hemos de anotar que el liberalismo hipócrita ha llegado tan lejos por el temor a la verdad y a la enseñanza de la verdad, que no contento con condenar e impedir la participación de los católicos en política, ha negado la facultad e impedido el cumplimiento de la obligación que tienen los sacerdotes de enseñar a los pueblos el deber político. Palabras finales. Y aquí damos término a nuestras apreciaciones referentes a la magna obra del señor doctor don Wilfrido Loor, biografía del reverendísimo padre doctor Julio María Matovelle. Hubiéramos querido extendernos haciendo otros comentarios acerca de las doctrinas políticas del reverendísimo padre Matovelle, pero nos haríamos interminables y sería salirnos de los límites de este juicio. Lo que queda anotado es suficiente para que los lectores se emprendan con entusiasmo en lectura y meditación de las páginas magistrales que contiene este libro, en el que podrán beber la doctrina pura de la enseñanza católica acerca del grave problema de la política, a más de admirar e imitar los sublimes ejemplos de virtudes cristianas y sacerdotales y de verdadero y acendrado patriotismo de ese insigne sacerdote. Nosotros hemos concurrido con el aporte modesto de estos párrafos en la intención de que el reverendísimo padre Matovelle figure, como lo merece, en un sitial de grandeza y aparezca como una gloria de la Iglesia ecuatoriana y como un hijo esclarecido de nuestra patria. Creemos que ya viene el tiempo en que el corazón divino de Jesús va a glorificar a aquel insigne religioso que tanto contribuyó a establecer el reino social del Hijo de Dios en la nación ecuatoriana. Fray Ramón Gavilanes, padre provincial de Mercedarios del Ecuador.